Yo les había comentado en la clase pasada que les quería volver a hablar un poco del tema permeámetros, porque bueno, lo vimos medio al final, por ahí quedaron dudas, y además nos va a servir para lo que sigue ahora. Así que les traje un ejercicio que saqué de un parcial. A ver, creo que está por acá, este. El ejercicio no está completo del parcial. En realidad el ejercicio completo era medio parecido a un ejercicio que yo les mostré en la clase pasada, en el cual no nos daban el gamma saturado del suelo, sino que nos daban la relación de vacíos y la humedad. Y como esto es un permeámetro y va a estar saturada la arena, uno, asumiendo que esto está saturado, podía despejar cuál era ese gamma de saturación. Pero bueno, todo eso, ese ejercicio ya lo hicimos, creo que lo hicieron también con Camilo, con lo cual no vamos a perder tiempo ahora en ese detalle. Yo directamente les traje el dato del gamma saturado del ejercicio, pero bueno, se los comento para que sepan que hay ejercicios que integran un poco todo, ¿no? El ejercicio pedía obtener diagramas de presiones del permeámetro, es decir, total, neutra y efectiva, y obtener el gradiente hidráulico crítico y la altura crítica para la cual se produce el sifonaje. En este esquema que está acá del permeámetro tenemos un tacho elevado con agua. Esta altura está siempre constante, de nivel de agua, y el permeámetro tiene una altura de suelo acá, que es L, tiene un nivel de agua que rebalsa justo, en este caso, por el nivel superior de la arena, justo rebalsa por ahí, también es constante, y tenemos la distancia h, que es la diferencia de carga, digamos, la carga que tiene este permeámetro. Bueno, el gamma saturado 20,5, h es 5 y L es 15 centímetros. El primer diagrama que hacemos siempre es el de presiones totales. Lo hacemos en el tramo de suelo, en el permeámetro. O sea, este dibujo que está acá va en relación con esta altura de suelo que es L. Y bueno, esto es muy similar a lo que venimos haciendo en los ejercicios de la clase pasada de presiones efectivas. En lo que es presiones totales, arrancamos desde arriba de todo, con la pendiente de gamma saturado, porque todo este suelo está saturado, porque el agua está rebalsando por acá arriba. Entonces, bueno, el valor aquí abajo es la altura L por el gamma saturado, que es esta cuenta que está aquí de presiones totales, y eso da 3,1 kilopascales. Para las presiones neutras, sabemos que en el punto superior es 0, porque aquí está el pelo de agua, ¿no? Uno tendría tendencia a hacer crecer este valor con el gamma saturado del agua, pero eso sería un error, porque llegaríamos abajo de todo con un valor que sería, si hiciéramos mal la cuenta, gamma del agua por L, pero en realidad, si ustedes se fijan y van desde este punto hacia la izquierda, la columna de agua es mucho mayor en ese punto, es decir, toda la presión que hay acá abajo es esta altura de columna de agua. Esa es la presión. Entonces, en realidad, para sacar el valor aquí abajo, tenemos que usar ese dato, que es L más H. L más H por gamma del agua es la presión que tenemos acá abajo, que es 2 kilopascales. Y bueno, finalmente las presiones efectivas es la resta entre totales y neutras. El ejercicio es sencillo, se los muestro para que lo tengan en cuenta, porque acá siempre hay confusión, y además porque nos va a servir para lo que sigue. Bueno, lo que es gradiente hidráulico, el concepto es el siguiente. Yo tengo este tacho acá, y lo puedo seguir elevando, o sea, aumentar H, hasta un punto tal, o sea, como ustedes recordarán, la velocidad con la que el agua sube por acá está directamente relacionada con esta altura, ¿no? Cuanto más alto sube el tacho, más rápido sube el agua por acá, ¿no? Circula más rápido. Eso es lo que está relacionado con el gradiente. Entonces yo puedo seguir subiendo este tacho hasta un punto en el cual las presiones aquí abajo aumentan tanto que la resta se hace 0 de presiones, presión total menos neutra se hace 0, es decir, nos quedan presiones efectivas 0, y ocurre sifonaje,
y pasa lo que vimos en el video de la teórica de la clase pasada, que la arena empieza como a hervir, y empieza como a hacer como ebullición. Y en ese momento el agua fluye totalmente de abajo hacia arriba. Y cualquier cosa que esté apoyada acá arriba se hunde, porque este suelo ya no puede, no tiene más resistencia al corte y no puede sostener ningún tipo de cargas, ni a sí mismo se puede sostener. Entonces, si vamos a igualar la presión efectiva a 0, lo que tenemos que igualar es la presión total con la presión neutra. Estas son los valores de las dos, las fórmulas de las dos presiones, ¿no? Entonces, yo llamo HC a lo que sería una altura crítica en la cual la presión efectiva se hace 0. Y simplemente, bueno, operando de esta ecuación, llegamos a esta expresión en la cual tenemos que el gamma saturado menos el gamma del agua sobre el gamma del agua es esa altura crítica que quiero conocer sobre el L, que es dato. Y estos valores a su vez son datos. Pero la altura crítica, que no es otra cosa que esta altura H, solamente que en ese punto yo la llamo crítica, pero sigue siendo esta diferencia de cargas, esa altura crítica sobre L es el gradiente hidráulico. ¿Y por qué es un gradiente? Porque, bueno, esto es energía que la vamos a perder en el recorrido L. Entonces yo puedo reemplazar donde dice acá H sub C sobre L directamente por gradiente hidráulico, y haciendo la cuenta nos da este valor que es 1,1. Y bueno, después multiplicando esto por L nos da cuál es esa altura crítica. Vean que acá, esto es importante en lo que es la fórmula de gradiente crítico, o el gradiente crítico, tenemos gamma saturado menos gamma del agua. Esto sería el gamma prima que mencionó Jorge en la clase teórica, que es el peso sumergido, que no es otra cosa, digamos, que Arquímedes, si lo quieren ver así, es decir, cuánto pesa el suelo sumergido en agua. Y eso lo están comparando contra el peso del agua. ¿Tienen alguna duda hasta acá? A ver, voy a abrir el chat, a ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿Una duda? Sí. No entendí por qué dijiste que era un gradiente hidráulico. Ok. Cuando vos hablas de gradiente, hablas de una tasa de pérdida de alguna manera, ¿no? Vos tenés toda esta energía que es H, ¿no? Esto es energía, podría ser energía potencial también, ¿no? Vos elevás algo a cierta altura y va ganando energía potencial, con lo cual sabés que cuanto más alto esté esto, más energía tiene. Pero esa energía, ¿dónde se disipa? ¿Dónde es que se pierde la energía? Esa es la pregunta clave. La energía del agua se pierde cuando viaja entre los caminos tortuosos de toda la matriz de suelo, es decir, el viaje entre toda la zona porosa de la arena, que es muy irregular, va cambiando de dirección constantemente, frenándose, ahí va perdiendo energía el agua. Entonces, por eso es que usamos la expresión de toda esta energía H dividido toda esta altura L, es decir, esa es la tasa de pérdida de energía de alguna manera a lo largo de todo este camino. Es decir, vos vas a tener que perder este H a lo largo de cada centímetro de todo este recorrido del suelo. ¿Quedó un poco más claro ahora? Si no, preguntarme de vuelta porque es importante para lo que viene ahora. Sí, o sea, energía perdida por longitud, básicamente, sí, ya. Exactamente, exactamente. Vale, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a pasar ahora a ejercicios relacionados con lo que vieron hoy en la clase teórica.
que es hidráulica de suelos y trazar redes de escurrimiento. Igual vamos a volver sobre lo que hablé recién, por eso se los mostré, así que tenganlo presente. Cualquier cosa volvemos para atrás con el PowerPoint, no hay problema. ¿Te puedo Bueno, hacer una consulta? sí, decime. En el caso de tener dos materiales, dos tipos de suelos distintos, Sí. ¿cómo sería el planteo para sacar el gradiente hidráulico crítico? Hay uno en un PowerPoint que mostraron el otro día, pero no entiendo el planteo que hace. Saca como un delta H. A ver, dame un segundo porque lo tengo por acá y lo vemos todos. Creo que era este. Este ejercicio era. Sí, ese. Mira, acá hay varias formas de abordar el ejercicio. Dame un segundo que lo reviso, cómo estaba planteado acá. El esquema del ejercicio es igual al que te estaba mostrando yo recién. Tenés el tacho a cierta altura y si, o sea, la altura que hay desde acá hasta acá es la presión que vos tenés acá abajo. Ahora, según recuerdo, el valor que obtenés acá abajo, abajo de todo el permeámetro, lo obtenés de la misma manera que te dije yo recién. Después, Ernesto les había planteado un pequeño sistemita de ecuaciones para poder despejar cuál era la pérdida de carga en cada uno de estos tramitos que están acá, que eso tenía que ser, es decir, yo sé que, perdón, voy para atrás, la altura H que en este dibujo va desde este pelo de agua hasta este pelo de agua, se tiene que perder en toda esta longitud. Y creo que Ernesto les había planteado un pequeño sistema de ecuaciones para poder despejar cuánto perdía cada uno individualmente. Esa era la idea del ejercicio. Y en este caso, lo que había mencionado Ernesto, él había dicho que vos tendrías como dos puntos para analizar en dónde se produce, dónde se anulan las presiones efectivas, ¿no? Puede pasar acá abajo de todo o puede pasar acá. Acá no tiene sentido porque esto ya es el nivel superior de esta estratigrafía. Y la presión que está más cerca de, la expresión que estaba más cerca de anularse de las presiones efectivas era esta. En este caso vos tendrías que elegir eso, pero, o sea, tendrías que elegir este punto para analizar digamos, el gradiente crítico o la altura h a la cual esto se hace cero. Pero podría pasar que no, podría pasar que habría que ver si no sea una configuración tal que por ahí se anule primero acá abajo, antes que acá arriba. Por eso es importante hacer bien los diagramas en un primer paso para después pasar a lo que sigue, ¿no? No sé si era esa la pregunta u otra cosa. Sí, era esa el ejercicio, pero la pregunta era cómo planteás para hallar el gradiente hidráulico crítico. O sea, sería la filmina que sigue, que no entendí cómo lo plantea. Sí, él acá lo que hace es una relación de pérdidas, me parece. Si vos tenías antes que con esa altura cada uno perdía tanta cantidad, vos sabés que vos querés hacer que pierda lo que te falta acá,
Entonces, ¿cuánto tiene que perder el otro? Sería esa. Y de ahí hacías todo el camino inverso hasta sacar el H crítico. Era esa la idea más o menos. Gracias. Bueno, les voy a mostrar el ejercicio 5.8 de la guía, si lo tienen a mano para ir viéndolo mejor. Bueno, este ejercicio pide lo siguiente. Para una empresa de embalse de hormigón, pide trazar una red de escurrimiento con un mínimo de 4 tubos de corriente, estimar el volumen de agua diario que circula, y determinar el diagrama de empuje en la fundación de la presa y estimar el empuje producido por ese diagrama. Y después pide calcular presión total, neutra y efectiva en 2 puntos que están allí marcados en el esquema que está acá. La situación es la siguiente: aguas arriba de la presa, tenemos una altura de agua de 5 metros, aguas abajo, el agua coincide, digamos, con el nivel del suelo. A esta presa se le colocó una manta impermeable, es decir, el agua no puede pasar desde aquí hacia aquí abajo, no puede atravesar la manta, y a su vez tiene una pantalla de acero impermeable. Y bueno, además nos dan datos de que esto es una arena con un cierto K y con un gamma de 21. También, bueno, tenemos los datos geométricos de la presa. Así que vamos a empezar primero con el trazado de la red. Para trazar la red, creo que les comentó Jorge en la teórica, hay un par de puntos que se tienen que cumplir sí o sí, que son los siguientes. Primero, las líneas de flujo. Acá yo ya se los dejo dibujado, pero les voy a ir comentando cómo fue construido esto. Las líneas de flujo, que son estas que están acá, tienen que cortar de manera perpendicular siempre a las equipotenciales. Este es un dibujo hecho en la computadora a mano, que es medio difícil de hacer porque no tengo un pad, pero bueno, más o menos, no está del todo bien este dibujo, pero bueno, la idea es que las líneas de flujo corten perpendicularmente a las equipotenciales. Tienen que, cuando ustedes van trazando esto, ven que se van formando como cuadrados acá. Los cuadrados deberían, si bien van a tener formas medias curvas, deberían ser cuadrados, como dice la palabra, de tener una proporción más o menos cuadrada, ¿no? La relación de lados, por más que sean curvos. Las líneas de flujo, cada una de estas, no se pueden cruzar entre ellas, porque eso significaría que una partícula de agua sería parte de 2 flujos y eso no podría ser, con lo cual sí se pueden acercar en puntos donde el agua se acelere, pero nunca se van a poder cruzar entre ellas. Con las equipotenciales ocurre lo mismo. Donde hay una caída rápida de potencial puede ser que estén cada vez más paralelas unas con otras, más apretadas, perdón, pero no se pueden cruzar entre ellas. Después, para poder empezar el planteo, hay que identificar algunas equipotenciales y líneas de flujo que ya están marcadas de entrada, o sea, no es que están marcadas, pero sí las vamos a identificar en el dibujo aquí pelado, digamos, ¿no? Por empezar, esta línea de aquí es la primera equipotencial.
¿Por qué? Porque acá ingresa el agua y una vez que el agua ingresa al suelo, empieza a perder energía al viajar de acá hacia acá. Con lo cual esta es la primera equipotencial. Bueno, desde ya, perdón, omití, primero hay que identificar el sentido del flujo, ¿no? Por supuesto, acá hay un nivel de agua, aguas arriba, y aquí abajo es menor, a la derecha, aguas abajo, con lo cual el agua va a circular de izquierda a derecha. Eso es lo primero que hay que identificar. Segundo, ya tenemos aquí la primera equipotencial, y acá tenemos la última, porque acá el agua ya deja de perder energía. Por otro lado, todas las líneas, o bordes, mejor dicho, todos los bordes que sean impermeables, funcionan como, o son líneas de flujo. ¿Por qué? Porque en los bordes impermeables, justamente el agua no va a atravesar, sino que va a seguir paralelo a esos bordes impermeables. Con lo cual es una línea de flujo. Es decir, acá abajo de todo, si tenemos todo un estrato rocoso impermeable, o una arcilla que se considera impermeable, por ejemplo, y acá es una arena muy permeable, el agua, en las partículas que lleguen abajo, van a escurrir paralelas a este fondo. Con lo cual, esto es una línea de flujo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con esta manta impermeable, con todo el perímetro de la fundación de la presa, y con esta pantalla de acero. Estas ya son líneas de flujo, es decir, el agua está encauzada entre estas líneas. Después tenemos líneas de flujo intermedias, pero bueno, estas son las primeras que vamos a identificar. Para trazar la red, para hacer los primeros intentos, porque esto por ahí lleva varios intentos, uno va viendo cómo le va quedando, va acomodando el dibujo, les recomiendo empezar con muy poquitas líneas, muy pocos tubos de corriente, que son los que están entre las líneas de flujo, hacer 2, 3 o 4, no más que esos, y una vez que están hechos, ahí empezar a trazar las líneas equipotenciales, siguiendo los lineamientos de que tienen que ser perpendiculares a las líneas de flujo. Es decir, si la línea esta de la manta es una línea de flujo, todas las equipotenciales van a salir hacia abajo 90 grados. Después van a ir tomando distintas curvaturas, pero en principio salen hacia abajo verticales para estar a 90 grados de la manta, ¿no? Que es una línea de flujo, lo mismo en el fondo de la presa. Y tienen que llegar también verticales a 90 grados con el fondo. Más o menos se trató de hacer en este dibujo, pero no está del todo bien. Después les voy a mostrar uno que está mejor. Acá, por ejemplo, la línea de la pantalla de acero, las equipotenciales llegan a 90 grados también de la pantalla, porque la pantalla es una línea de flujo. Bueno, esa sería la idea para hacer el trazado. Vean que la idea más o menos fue mantener, digamos, tipo cuadrados. Esto en realidad viene derivado de la teoría, ¿no? Pero bueno, acá se los comento a modo práctico. Bueno, si logramos dibujar esta red y vemos que estos puntos que les acabo de mencionar se cumplen, es decir, esto cierra bastante bien, pasamos a contabilizar lo que es números de caídas y número de tubos. ¿A qué le llamamos tubos? Tubos son estos espacios que hay entre las líneas de flujo, es decir, son tramos, digamos, por donde circula toda el agua que pasa de aquí hasta acá. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 tubos. Y el número de caídas es la cantidad de equipotenciales que colocamos entre esta equipotencial y esta equipotencial. Entonces, acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caídas. Nosotros discretizamos esta altura de agua, que es energía, que son 5 metros entre este pelo y este pelo, lo discretizamos para las cuentas en 5 caídas de energía, es decir, 5 dividido 13, en cada caída se pierde esa cantidad de energía hasta que de 5 pasamos a 0, ¿no? ¿Hasta acá me siguen? Cualquier cosa me interrumpen, por favor, ¿eh?
Bueno, el ejercicio pedía como primera cosa calcular el caudal. Nosotros tenemos como dato el coeficiente de permeabilidad, el gamma del agua, el gamma saturado de esta, creo que era una arena. Bueno, puse el gamma del agua 2 veces. Bueno, tenemos que estimar el caudal que circula. Entonces, habíamos visto en la teórica que uno llegaba a la fórmula de que el caudal es el coeficiente K por número de tubos sobre el número de caídas por la energía total H, ¿no? Que eran 5 metros. La cuenta, como ven, es muy sencilla. Directamente contando los números de tubos, como hicimos recién, y el número de caídas, podemos llegar al caudal. Vean que en este caso está en metros cúbicos por día sobre metro porque no estamos considerando la profundidad en este dibujo, ¿no? Bueno, hasta acá tenemos trazada la red con el mínimo de 4 tubos, ya estimamos el volumen de agua diario que circula, y ahora hay que determinar el diagrama de empuje en el plano de la fundación y estimar ese empuje. ¿Qué sería conceptualmente? Si supongamos que el agua en vez de estar acá estuviese acá arriba, de los dos lados estuviera a 5 metros, esta presa recibiría un empuje de abajo hacia arriba por Arquímedes, igual al peso del volumen de agua que desalojó este volumen de presa, ¿no? Y sería uniforme todo acá abajo. Tendríamos un diagrama uniforme de presiones. Eso pasaría simplemente por hidrostática si esto fuese una pileta con 5 metros de profundidad y la presa estuviese metida ahí adentro, ¿no? Recibiría un empuje uniforme de agua aquí abajo y también en los costados, por supuesto, que se anularían por ser iguales. En este caso es distinto. Tenemos agua a la izquierda con altura de 5 metros y a la derecha el agua está en este punto. En realidad la presa está enterrada a 1 metro. Creo que el dato estaba... Sí, el dato en el problema está enterrado a 1 metro. Con lo cual lo que es de sumergida está sumergida a 1 metro de este lado y acá está sumergida como 6 metros. Esto no es la misma condición de antes porque el agua encima está circulando por abajo. Pero hay presión acá abajo igual. Ya no es uniforme, ya no es la misma que antes, pero hay presión. Y la tenemos que calcular. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, para calcular eso, una forma fácil y simplificada, por supuesto, es calcular la presión en este vértice y en este vértice y trazar un diagrama lineal que varía linealmente entre la presión que nos va a dar en este punto y nos va a dar en este punto. Uno podría tomar un montón de puntitos acá y hacerlo mucho más ajustado, pero bueno, a efectos del problema, para explicar cómo se calculan estas presiones, vamos a tomar estos 2 puntos y vamos a unirlos linealmente después. Bueno, antes de pasar al cálculo de las presiones en estos puntos, les quiero explicar, o hacer una aclaración, mejor dicho, de otro pequeño detalle, que es el siguiente. Haciendo un repaso muy veloz de lo que es energía piezométrica, si nosotros tenemos un tanque de agua, por ejemplo, como puede ser este, con un nivel de agua acá, y en este punto le enchufamos un tubito, el agua va a ascender por equilibrio al mismo nivel del agua, ¿no? Uno, para calcular o escribir la energía piezométrica que tiene el agua en este punto, este agua no se mueve, es un tanque, pero bueno, era igual cuando uno ponía esto en un caño, ¿no? Como hemos hecho en hidráulica. Uno tenía que elegir un plano de referencia, un datum. ¿Por qué? Porque la energía piezométrica, la energía H, era una altura Z, medida desde ese datum hacia el punto que estamos estudiando, más el término de U sobre gamma, que es la energía de presión, más un término de velocidad, que en este caso, bueno, en este caso el tanque, el agua no se mueve, y en el caso que vamos a ver de la presa, el agua se mueve muy despacito, con lo cual también lo despreciamos. Bueno, nosotros, por ejemplo, podríamos decir que el punto que queríamos analizar del tanque es
este de acá, acá abajo, justo donde está enchufado el caño. Entonces, si yo tengo el datum por acá, tendría que esta es la altura Z, esta es la altura H, y todo esto sería U sobre gamma, ¿no? Pero uno también podría poner el datum acá abajo, entonces la altura Z desde el datum hasta el punto es esta, es Z, esta es la energía total y esta es la energía de presión, que por ahí esto es con lo que uno está más familiarizado. Pero ahora yo les muestro esta opción también, porque es una situación que nos va a pasar en este tipo de ejercicios, en el cual nos va a quedar el punto por debajo del plano de referencia que vamos a tomar, y eso tiene una utilidad que les voy a mostrar. Bueno, acá les muestro, por supuesto, si uno anula este término y quiere despejar la energía de presión, nos queda, operando esta ecuación de acá, nos queda H menos Z, y si a su vez la multiplicamos por gamma del agua, nos queda la presión, acá la teníamos en metros de columna de agua, y acá nos queda la presión en valores de presión, ¿no? En unidades de presión. Observen que si yo pongo el datum, como tengo en esta primera imagen recuadrada, en este punto, y el punto está por debajo, Z es negativo con respecto al datum, y con este negativo se hace una suma al final. Es decir, la energía de presión es la suma de H más Z. Quiero que observen ese detalle por lo que viene enseguida. Bueno, para calcular las presiones en estos puntos, tenemos que elegir un datum. En este caso, en todos los casos en realidad, conviene pasar el plano de referencia por el nivel del pelo de agua, que en este caso coincide con este puntito de acá. Acá yo se los marqué, este sería el plano de referencia, ¿no? Bien. El concepto, perdón, vuelvo para atrás con la imagen. El concepto es el siguiente. Si uno enchufa acá un piezómetro y acá otro piezómetro, igual a lo que les mostré recién con el tanque, el agua va a subir, pero como no es el caso estático del tanque, el agua no va a subir hasta los 5 metros como tenemos aguas arriba. En este punto va a subir un poco por debajo, porque el agua en este punto que está viajando de izquierda a derecha ya perdió energía cuando entró en el manto de suelo. Es decir, yo tenía agua acá que empezó a bajar, la molécula ingresó acá y cayó un potencial, otro potencial y así, hasta que llegó a este punto donde yo lo estoy midiendo. Con lo cual el agua sube, pero sube menos, porque ya perdió energía. Ese es el concepto clave. En este punto, el agua también va a subir por el piezómetro, y va a subir más que este nivel. Pero tampoco va a subir tanto como este nivel. Y a su vez, en este punto el agua va a subir menos que en este punto. Porque perdió más energía para llegar acá. Ese sería el concepto que subyace para calcular las presiones en estos puntos. Entonces, como ustedes ya se estarán imaginando, tenemos que contar en cada uno de estos puntos cuántos potenciales cayeron o atravesó el agua para llegar acá, y con eso vamos a poder determinar qué presión tenemos en esos puntos. ¿Me siguen hasta ahora? Bueno, yo les había contado con ustedes que teníamos 13 caídas, y tenemos un H de 5, que es la energía total a perder, con lo cual, haciendo H sobre el número de caídas, tenemos un delta H unitario, es decir, qué porción de esa H cae en cada una de las equipotenciales, ¿no? Y bien, entonces, vamos primero con el cálculo de presión en el punto 1, que es el punto de la izquierda, el que está más hacia el lado de aguas arriba. Aclaro por si, no sé si lo ven bien. Tengo que contar cuántas equipotenciales cayeron en ese punto.
Yo acá les escribí que es 4.3, muy aproximadamente, con un dibujo que encima no está del todo bien hecho. Pero bueno, lo cuento con ustedes. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y esto, bueno, está casi 4.4, anda medio por ahí. Pero bueno, yo elegí el valor 4.3. No importa, el tema es el concepto, ¿no? De cuánto va cayendo. Entonces tenemos número de caídas 4.3. A su vez, el punto donde vamos a calcular las presiones está del datum un metro más abajo. Yo les había mostrado, y lo pueden ver en el enunciado, que de lo que es el nivel este, donde está el punto 00, la presa está enterrada un metro para abajo, y yo justo elegí pasar el datum donde dice 00, a propósito, con lo cual el punto que yo estoy analizando está un metro abajo, es decir, el valor Z es menos 1. Yo en este caso trabajé con valores positivos, pero bueno, es menos 1. Entonces, si vamos al cálculo de la presión, como les había mostrado recién para el tanque, yo les había mostrado que era H de la piezométrica menos Z, que como este es negativo se convierte en positivo, y es la fórmula que está recuadrada aquí. Ahora, ese H que yo les mostré recién en el tanque, era para un caso de estático. Acá el H es un poco más chico, como les dije recién, que la altura del pelo de agua aguas arriba. Y bueno, ¿cuánto más chico es? Y bueno, es más chico según cuánta energía perdió. Es decir, yo ya sé que acá hay 4.3 equipotenciales de caída de energía, con lo cual yo sé cuánto pierdo del H total, de estos 5 metros, yo sé cuánto pierdo en cada uno de esas equipotenciales. Entonces, H menos el número de caídas, el H queda en mayúsculas, ¿no? Que es 5 metros, menos el número de caídas por el delta H unitario, me da cuál es ese H que va a subir realmente el agua. Y si a eso le sumo la altura o la energía de posición, me termina dando el valor de presión en este punto de la presa. Bueno, les pregunto si esto se entendió, porque después lo que sigue es igual, pero no tiene sentido avanzar si no se entendió bien lo que les expliqué. Así que espero preguntas. O tómense su tiempo de analizarlo, les dejo, perdón. O si quieren ver otra imagen que me haya pasado, avísenme. Me preguntan acá cuáles son los vértices 1 y 2. Discúlpame, por ahí no se ve bien la imagen. Pasa que no me deja hacer presentación en PowerPoint en pantalla completa. Mira, te voy a aumentar acá. Yo le llamé 1 al vértice que está más aguas arriba de la presa. Aguas arriba es del lado donde está embalsado, ¿no? Y el vértice 2 es el que está más hacia la derecha. Bueno, para el vértice 2, la cuenta es igual, con la diferencia de que tenemos más pérdida de energía, con lo cual tenemos más número de caídas. El número de caídas, contando la red de escurrimiento, es 7.6 aproximadamente. Permítanme volver hacia atrás al dibujo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... perdón, disculpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, este punto acá está medio difícil. Acá depende mucho
de cómo uno analice la... Perdón. ¿Hola? No sé, está bien. ¿Alguien hizo una pregunta? Se salió, mirá. ¿Ahí la ven? Sí, ahí la vemos. Joya. Quería hacer el conteo con ustedes para que vean en el vértice 2, que es el que está aquí, cuántas caídas teníamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casi 8, pero no es 8. Podría ser un 7.6, por ejemplo, que es el valor que yo les puse aquí de número de caídas. La altura de posición sigue siendo menos 1 metro, porque el punto S está 1 metro por debajo del datum. Con lo cual, haciendo la cuenta de la energía total, que eran 5 metros, menos el número de caídas por S delta H, que lo habíamos calculado antes, nos da el H chiquito que les había mostrado antes, más la energía de posición, nos da cuál es la presión en ese punto. Como verán ustedes, yo trabajé todo en metros, o sea, los valores de presión que tengo acá son en metros. Después, multiplicándolos por gamma, nos da unidades de presión, ¿no? Como pueden ver, y tiene sentido, en el punto 1, que está más cerca de lo que es aguas arriba, o más cerca de donde empieza a introducirse el agua, hay más presión que en el punto 2. Y bueno, yo, como les comenté, uní linealmente estos dos puntos, y este sería el diagrama de empuje. Un diagrama tipo triangular, cuyo valor, bueno, es este que está escrito acá, es la presión 1 más la 2 sobre 2, yo acá lo multipliqué por gamma, para que me den unidades de presión, y lo multiplico por 7 porque es el largo de toda esta presa, de toda la fundación, perdón. Obviamente habría que calcularlo también por la profundidad en el plano, pero bueno, esto es un ejercicio en el plano, así que sería por 1 metro, digamos, ¿no? Por metro de profundidad. Y bueno, acá tendríamos el valor del empuje. Esta es la forma para calcular cuáles son las presiones neutras del agua en estos puntos. Después el problema pide calcular presiones totales, neutras y efectivas en dos puntos que... a ver dónde estaba el enunciado. Esperen que me falta un punto. Bueno, acá se me borró un puntito, lo voy a dibujar ahora. Había un punto A y un punto B, que es este. Están a la misma profundidad los dos están a menos 4 metros. Este está a menos 12 metros hacia la izquierda de este punto 00, y este punto está a 2 metros hacia la derecha de este punto 00 que está acá. Donde tengo el mouse es el origen de coordenadas, ¿no? Este estaría a menos 12,4 y este a 2 menos 4. Entonces tenemos que calcular las presiones totales, neutras y efectivas en estos dos puntos. Lo que vamos a hacer ahora mezcla un poco lo que hicimos la clase pasada de cálculo de presiones con lo que les acabo de mostrar recién de cómo se calcula una presión neutra en un punto cualquiera de la red de escurrimiento. Bueno, para el punto A, el cálculo de presiones totales se calcula igual que como habíamos hecho en la clase anterior. Recuerden que en el esquema de la presa, en el corte, tenemos los primeros 5 metros son puramente agua, o sea, haciendo un corte vertical, primero tenemos 5 metros de agua y después tenemos 4 metros de suelo saturado.
Con lo cual, en el punto A, el valor de presión total es gamma del agua por esa altura de 5 metros, más el gamma saturado por 4 metros. Eso nos da el valor de presión total. Para hacer el cálculo de presiones neutras, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién para calcular el empuje en la presa. Es decir, acá yo tengo dibujados los dos puntos con la red de escurrimiento y vamos a contar cuántos números de caídas tenemos para llegar al punto A. Para el punto A, como pueden ver, tenemos aproximadamente 2 caídas o 1,9, yo creo que usé el número 2. Y para el punto B tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, algo, 4, 5. Ahora voy a ver qué había puesto en la cuenta, pero bueno, eso sería aproximadamente. Es decir, va a haber más presión neutra en el punto A que en el punto B. Presión neutra del punto A, sí, el número de caídas, tenemos 2. El Z, o sea, la energía de posición, sería menos 4 metros. Yo acá trabajé, decía, con valores positivos, pero bueno, sería 4 o menos 4. Después tenemos el valor de H minúscula, es la altura total menos, o sea, los 5 metros, menos lo que ya perdí, que es la cantidad de equipotenciales que cayó por el delta H unitario por equipotencial. Haciendo esta cuenta nos da cuál es la energía de presión de poros en este punto, en metros, ¿no? Después, les decía, multiplicando por gamma, nos da en kilopascales. Y para hacer presiones efectivas es la resta de presiones totales, que la calculamos acá arriba, menos presión de poros. Para el punto B es lo mismo, la presión total, en este caso sí cambia un detalle en la cuenta, no tenemos agua por encima del nivel del suelo, porque justo el pelo de agua coincide con el nivel del suelo, y en ese caso, la presión total es el gamma saturado de la arena por los 4 metros de profundidad de ese punto. Presiones neutras, tenemos, yo ya puse 10, creo que cuando conté les dije 10,4, pero bueno, puse 10 aproximadamente, como número de caídas de potencial, y la energía de posición sigue siendo 4 metros. Y bueno, acá haciendo la misma cuenta de antes, tenemos la energía total a perder, menos lo que perdió, que es el número de caídas por cada pérdida que hay por equipotencial, más la energía de posición nos da la presión en ese punto. Y bueno, presiones efectivas es la resta entre presiones totales menos presiones neutras, igual que antes. Observen que punto A, vuelvo hacia atrás, perdón, punto A tenemos presión neutra de 8,2 metros, punto B tenemos 5,2 metros, pero recuerden que los puntos están a menos 4 metros. Si esto fuese hidrostática y el agua estuviese con una altura de 5 metros en todos lados, perdón, vuelvo al dibujo, así no les hablo en el aire, es decir, si el agua estuviese 5 metros por todos lados, 5 más 4 nos da 9, es decir, acá el agua subiría 9 metros, y sin embargo acá subió 8 y acá sube 5 y algo. Ahí pueden ver cómo se va perdiendo energía a lo largo del recorrido. Y bueno, se va a seguir perdiendo hasta que acá el agua sube 0. Bueno, esto sería el ejercicio 5.8. No sé si les queda alguna duda de todo este procedimiento. Hola Felipe, mira, todavía no está subido porque yo le fui agregando algunas cositas a medida que iba preparando la clase, pero esta semana va a estar subido. Le voy a pedir a Mauro que me lo suba así ustedes lo pueden ver. Tiene también otros ejercicios de clasificación de suelos, algo de Proctor que van a ver la otra semana, y bueno, estos ejercicios que les estoy mostrando ahora, ¿no? Lo que está subido, hola Lucas, lo que está subido es el video de la grabación de la clase que di yo,
La práctica es este mismo PowerPoint, porque yo lo preparé todo para el módulo 1. Es lo mismo, o sea, esto, como le decía a Felipe, lo vamos a subir en estos días. Pero sí está el video de la clase. Bueno, les voy a mostrar un ejercicio parecido con algunos detalles distintos, pero vamos a repasar algunas y otras van a ser nuevas. El ejercicio es el 5.9, que ustedes lo van a poder ver en la guía. Tenemos este sistema de 2 tablestacas, donde se va a hacer una excavación. Es algo muy común para hacer excavaciones, como comentaba Jorge, por ahí hacer un sistema de tablestacado o pilotes, pantalla de pilotes, y bueno, excavar extrayendo el agua que sale de aquí, ¿no? Y bueno, es muy común tener por ahí agua a los costados, ¿no? En este caso, el ejercicio pide trazar la red de escurrimiento, como hicimos antes, estimar igual que antes el caudal diario que hay que sacar de ahí para que la excavación se mantenga en seco. Es decir, hay que calcular cuánta agua sale por ese pozo. Y después pide determinar un diagrama de sobrepresiones que pasa por el pie de la tablestaca y calcular la seguridad del sifonaje. Eso lo vamos a ver enseguida. Primero vamos a ver cómo se traza la red de escurrimiento en este dibujo. Yo les había comentado que cualquier superficie que es impermeable actúa de línea de flujo. Es decir, como yo les comentaba, el agua no puede traspasar ni la tablestaca ni el fondo de este estrato, suponiendo que aquí abajo haya algo impermeable, ¿no? Como una roca. Entonces el agua sí o sí se tiene que pegar a las pantallas y se tiene que pegar al fondo. Es decir, que ahí ya tenemos 2 líneas de flujo. Pero además, observen ustedes que hay una simetría en este dibujo, porque el nivel del agua es igual a los 2 lados. Y en el caso de que haya simetría, las líneas de simetría también son líneas de flujo. ¿Por qué? Intuitivamente, si ustedes ven, suponiendo que este suelo sea totalmente isótropo y las tablestacas sean las 2 iguales y no haya ninguna imperfección, es decir, el problema sea absolutamente simétrico, el agua baja por acá al mismo tiempo que lo hace esta por acá y se encuentran al mismo tiempo los 2 flujos de agua. Y este flujo de agua no se mezcla con este flujo de agua. Es decir, va a haber un punto acá en el medio que va a ser otra línea de flujo. Porque, como yo les había comentado, las líneas de flujo, o sea, el agua no puede atravesar las líneas de flujo. Por eso las líneas de flujo no se cruzan. Es decir, que acá en el plano de simetría vamos a tener otra línea de flujo. Ese es un dato bueno para arrancar el dibujo. Entonces, teniendo a su vez que acá en el medio va a haber una línea de flujo, uno primero puede resolver la mitad del problema y el resto va a ser simétrico. Es decir, tendríamos que trazar una red de escurrimiento para una mitad y sería idéntica a la otra. Después, bueno, tenemos que respetar lo mismo que les comenté. Este punto de acá donde empieza el estrato de suelo es una equipotencial, es decir, a partir de acá se empieza a perder energía, con lo cual esta es la primera. Y todas las líneas de flujo que van a arrancar desde acá tienen que salir perpendicularmente a esta línea. Y lo mismo va a pasar acá. Acá es el último punto donde el agua pierde energía, porque es por donde aflora, sale por aquí, y todas las líneas de flujo van a llegar con 90 grados a este punto de acá. Un detalle por ahí ayuda para hacer el dibujo, es bastante intuitivo, pero se los comento igual. El agua, cuanto más nos alejamos de esta zona, escurre más lento, ¿no? Por ejemplo, en esta zona de acá de la izquierda o de la derecha, que estamos muy alejados de este punto, se empieza a colectar agua muy despacito y acá se empieza a acelerar el agua cuando empieza a crecer a esta zona. En las zonas donde el agua se acelera, se pierde energía más rápidamente y el agua escurre más rápido. Entonces, si se pierde energía más rápido, las equipotenciales que representan la pérdida de energía van a estar más juntitas. Y las líneas de flujo, si hay más velocidad, van a estar más juntitas también. Entonces, si hacemos el dibujo para una mitad, sería algo como esto. Ven que en la zona izquierda los cuadrados se van haciendo cada vez más grandes, ya se deforma la idea del cuadrado.
Y en la zona próxima a la tabla estaca, que es donde el agua circula más rápido, están más juntas las equipotenciales y las líneas de flujo también. Esta es la línea de flujo del plano de simetría que les comentaba recién. Es decir, resolviendo esto, resolvemos los dos. Como les comenté, no se manden a hacer el primer dibujo con un montón de líneas de flujo. Vean que en este solamente hay 2 líneas dibujadas, más las que ya vienen dadas por el problema, ¿no? La condición de borde, pero que dibujan ustedes solamente hay 2 acá. Porque si agregan mucho tendrían que hacer un entramado muy finito que es imposible de hacer a mano. Bueno, ¿qué más les puedo comentar del dibujo que me estoy olvidando? No, bueno, también insisto con lo mismo. En estas zonas donde el agua va a circular más rápido, con lo cual vean que se van acercando cada vez más las líneas de flujo. Perdón, dije mal. Cuando uno se aleja de la pantalla se van separando cada vez más hacia ambos lados. Ténganlo como idea también para hacer un dibujo. Podemos verlo también en el dibujo anterior que hicimos, o que les mostré. Vean que se van acercando entre ellas las líneas en las zonas más cercanas a la presa de hormigón. Bueno, tenemos que contar en este caso, tenemos cantidad de caídas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 7 caídas, y tenemos 1, 2, 3 tubos de corriente. Acá les hago una aclaración, vean que el problema es simétrico. Si ustedes dibujan los dos lados, no cuenten que hay 6 tubos de corriente, porque es simétrico el problema. Después uno multiplica por 2, porque como el problema es simétrico, el caudal, para hacer el caudal total, es lo que uno resuelve de acá por 2. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es dibujar todo el problema, decir que la caída es 7 para los dos casos, sí contar 6 tubos, y no multiplicás por 2 al final. Eso depende cómo ustedes lo quieran hacer. Pero bueno, si hacen el problema completo, no cuenten 14 caídas, cuenten 7 caídas. Eso por ahí es un poco lo que está escrito acá en la imagen. Pero bueno, se los aclaro para que no genere confusión. Bueno, datos del ejercicio, tenemos el coeficiente de permeabilidad de la arena, el gamma del agua y el gamma saturado de esta arena. No sé si decía arena, era el del suelo que teníamos aquí. Bueno, en este caso yo conté 6 tubos, se ve que lo hice haciendo como que tenemos dibujado los dos lados, pero conté 7 caídas, no conté 14 caídas. Eso es lo que le quería aclarar. La altura en este caso, la diferencia de carga que hay entre el nivel del pelo de agua acá y el nivel en la excavación es de 9 metros. Eso era dato del problema. Y bueno, después la cuenta es fácil, como vieron de la teórica, el caudal que sale es K por el número de tubos sobre el número de caídas por la diferencia de carga total. A ver si hay alguna pregunta. Agus, Sí, Mauro, ¿cómo andas, Mauro? ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Me dejas agregar algo? Sí, Andate a la filmina de arriba, una para arriba. ¿esta Esa. o la otra? Esa. Permiso. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 2 cositas importantes, sencillas también. Fíjense el título o el subtítulo. Dice red de filtración simétrica y lo que me importa es el segundo subrayado. En primer intento de dibujo, ¿sí? Entonces, no crean que esta es la red de filtración real, única e indiscutible de ese problema. Es hecho a mano temblada, como ven ahí,
Y la idea es que prueben ustedes, de hecho tienen que practicar, de hacer la red en lo posible más densa. A ver, la idea no es que estén 40 minutos dibujando una red de filtración, sino que la hagan una vez, la hagan 2 veces y la hagan 3 veces. ¿Sí? Es practicar y obviamente las reglas de cómo se hace la red de filtración, bueno, lo que les habrá contado hoy tanto Jorge como Agustín, de respetarlas. Pero lo que están viendo ahí es un primer dibujo. Esa red sí es más densa, obviamente las formas que ven ahí se van a acercar cada vez más a lo que son los cuadrados. Y algo más aclaro, y con esto termino, el tema de si son 7 equipotenciales o 14, no es un tema de a ver qué número es, y porque la red es simétrica me acuerdo que es por 2, sentido común no, sino que entendamos lo que estamos haciendo o qué se define por una equipotencial. A ver, si yo me paro no puedo dibujar ahora, pero si yo veo la primera equipotencial, trata de dibujarla, la primera equipotencial, cuando tengo la primera caída, esa. Esta. Exactamente. Ahí tengo una primera caída de equipotencial, que si la veo simétrica, tengo el mismo dibujo del otro lado. Quiere decir que si me paro en esa equipotencial, sea de un lado o del otro, el nivel, la presión del agua, el nivel piezométrico, llega a la misma altura, es decir, estoy siendo redundante, ¿no? Pero es una misma equipotencial, por eso es una equipotencial. Y si voy con las otras, llego en este caso a las 7 que veo ahí, es decir, el dibujo que veo del otro lado, que es simétrico, hace a que sean solamente en este caso 7 equipotenciales porque llega el agua hasta un mismo nivel. Si me paro en una equipotencial del dibujo que estoy viendo ahora o del otro lado. No sé si queda claro, después obviamente no nos pueden preguntar, pero no quiero que solamente quede como una cuestión de a ver qué me dijo, si era simétrico, era por 2, si no es una. No, si yo dibujo del otro lado lo mismo y trato de colocar un piezómetro y levanto la presión del agua, si me paro en la misma equipotencial es la misma, entonces por eso son 7. Yo cuando veamos después la práctica, entre comillas, de laboratorio que vamos a tener la semana pasada de hidráulica, bueno, ahí por ahí remarco un poco más, ¿sí? Bueno, te dejo, Agus, lo que te queda. Dale. Sí, igual estaba pensando, Mauro, porque me queda un poco todavía y ya van a ser las 7. Por ahí robo un poquito de la próxima práctica y de paso por ahí tienen tiempo de repasar un poco el tema. Como quieres. Sí, me parece mejor. Yo tengo acá para mostrarles antes. Esto era de otra cosa que les iba a explicar, pero bueno, tengo el dibujo acá igual, así que se los muestro. Esto está sacado de un libro. Esto está bien dibujado. Ahora que vamos a mandarlo para adelante. Ese es del libro de Craig, ¿no? Este es del CRAI, sí, que les recomiendo que lo vean si quedan, porque estos temas generan muchas dudas y recomiendo mucho que lo lean. Esto es parecido a lo que estábamos viendo recién. Acá se cumple todo lo que les estaba comentando, las líneas de flujo salen a 90 grados de las equipotenciales. Acá se ve muy bien lo que les quería decir de formar aproximadamente cuadrados curvilíneos. Vean que todos más o menos mantienen una proporción de cuadrados, cada uno de estos. No así las zonas donde ya nos vamos alejando, ¿no? Y se ve lo mismo que les comentaba, que en las zonas donde el agua circula más rápido, están más juntas las equipotenciales porque cae más rápido de la energía, y a su vez están más cerca las líneas de flujo porque el agua circula más rápido. Bueno, nada, se los muestro para que vean una red mejor dibujada que la que les estaba trayendo yo. Hay diagramas de estos, hay muchos en los libros. Hay varios casos dibujados. En el vadillo, si bien el libro está un poco viejo, hay una hoja donde hay como 5 o 6 casos, inclusive con fondos inclinados donde están dibujadas redes, como para que vean cómo deberían quedar bien dibujadas. Para que sepan por si les sirve. Bueno, yo voy a dejar acá por hoy.
porque lo que les quiero explicar lleva un poco de cuidado y seguramente muchos ya se fueron y otros están apurados porque corte. Así que nada, si pueden, vendría genial repasar lo de la clase de Jorge de hoy para la próxima, porque tiene que ver con eso, con toda la parte de sifonaje, con la tabla estaca, y va a ser sobre eso lo que les voy a hablar la próxima práctica. Le voy a robar un poco a Camilo o a no sé quién le tocaba el próximo viernes.